Y ahora pues seguimos de fiesta y hago un paréntesis si usted quiere darle share en estos momentos porque esto está comenzando. Dele share, compártelo por YouTube, compártelo por Facebook. Estamos aquí para poder ministrar a los caballeros. Pero debo de decir y declarar aquí, viendo aquí mi pantalla, es que tengo que saludar a las damas también. Porque aquí está Blanca, aquí está Erika, aquí está Paquita, está Paulina, hay bastante, Camila, hay bastantes damas y qué bueno, porque aunque es del departamento de la conferencia de caballeros, también le estamos ministrando también a toda la familia. Así que ahora queremos entrar en un panel, queremos analizar algunos elementos bien importantes siguiendo la línea de la identidad. ¿Ve? Así que Malaquías capítulo 2 versículo 7 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar sabiduría y de su boca el pueblo buscará ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Así que el sacerdote, y estamos hablando del tiempo antiguo, tenía una función, ok, no solamente en su casa, sino también en el santuario, con la gente, con su pueblo. Así que se supone que el más sabio, se supone que el más que dirigiera en la vida espiritual era el sacerdote. Por eso es que de igual manera estamos haciendo un paralelismo de un sacerdote regular en el tiempo antiguo con un sacerdote familiar. Así que es bien importante entender que un sacerdote puede corromper la familia, la iglesia o una nación, o la puede levantar. Así que por eso es que es bien importante que hoy analicemos, y si usted tiene algún comentario, voy a estar pendiente porque aquí en el panel tengo el privilegio, si abrimos panel en estos momentos, tengo el privilegio a mi mano izquierda de tener a mi amigo pastor Balabarca y doctor Balabarca. Doctor, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Pastor Felipe? Una alegría poder estar aquí en este panel. Saludos para ti que nos estás viendo por YouTube, por Facebook. Un gran abrazo. Pasa la voz, comparte esta transmisión que será de gran bendición para ti. Gracias. Y también al lado del doctor Balabarca también tenemos a un amigo que trabaja también para nuestra conferencia de Washington. Es el pastor Juan Cancino. Oh, es una alegría inmensa, Pastor Andino, estar aquí. Saludamos a todos nuestros amigos que nos miran por las redes sociales, que podamos juntos recuperar el rol del sacerdote en nuestros hogares. Amén, gracias, pastor. Y también, por último y no menos importante, tenemos un amigo también, el pastor Jerónimo. Dios te bendiga, pastor. Gracias, Pastor Felipe Andino. Qué alegría ser parte de este ministerio que no solamente incluye a los varones, sino de modo indirecto incluye también a las damas. Es lindo saber que hay un interés familiar de las esposas en ver a sus esposos como sacerdote del hogar. Amén, amén. Así que en estos momentos vamos a arrancar rapidito con la primera pregunta. ¿Qué podemos o cómo podemos recuperar nuestro sacerdote como hombre? Ok, no estoy hablando de machismo, estoy hablando como caballero, como persona que Dios nos ha entregado un gran legado, una gran responsabilidad de llevar a nuestros hijos, a nuestra familia al reino de los cielos. Entonces, esa es la pregunta para el panel. ¿Qué podemos o cómo podemos recuperar nuestro sacerdocio? No sé quién quiera comenzar. Yo me sorprendo cuando de vez en cuando escucho en las calles algún idioma que no llego a entender. Hace días atrás escuché a una persona hablar un idioma que yo pensé que era japonés, pero de pronto me acerqué un poquito más e identifiqué que era el coreano. Y saben, pastores, la razón por la que yo no hablo coreano es muy sencilla, es porque nadie me enseñó coreano. En la escritura, en el libro de los Hechos, se habla de un episodio en el que Felipe se encuentra con el etíope. Y él responde diciendo, ¿cómo yo voy a saber eso si nadie me ha enseñado? Y yo creo que eso nos da una pista para poder entender cómo podemos llegar a construir sacerdotes en el hogar. La realidad es que en muchos de los casos no hemos aprendido porque nadie nos ha enseñado. Es cierto. Porque aún llegamos a la iglesia y todavía
debemos de aprender el rol que nosotros jugamos dentro de nuestra iglesia. Lo que sucede en realidad es que como miembros de una iglesia necesitamos invertir tiempo en construirnos como sacerdotes. Qué felicitación especial para este ministerio, porque tenemos la oportunidad de aquí aprender a cómo convertirnos en sacerdotes del hogar. Y eso que estás hablando se me ocurrió y llegó a mi mente cuando de repente la Junta de Nombramiento le entrega a una persona y le dice, mira, Dios, oramos y tú eres seleccionada como director de jóvenes, pero nunca se sentaron para decirle las funciones, los requisitos, ni se adiestró. Y es lo que tú estás diciendo. Posiblemente muchos de los hombres que nos están viendo, lamentablemente, por generación, hemos pasado de error a error, porque posiblemente no me educaron a mí, pero mi abuelo tampoco, mi tatarabuelo tampoco, y cuando tú vienes a ver, entonces alguien tiene que romper la cadena en el nombre de Jesús. Pero la pregunta sigue, ¿quién? Pastor Cancino. Bueno, yo creo que es súper importante primero, ya que estamos hablando del rol del sacerdote como un paralelo para las familias, para vivirlo en el hogar, es saber cuáles eran los roles y las responsabilidades que tenía el sacerdote. Y uno de los roles que tenía el sacerdocio era interceder. No hay un sacerdote si no intercede. Y viene a mi mente alguien que intercedía por sus hijos, ¿no? Era un hombre muy bueno, y a veces hasta los hombres buenos no tienen hijos perfectos. Y Job intercedía por sus hijos. Ya antes de establecerse el sacerdocio levítico, ya había un hombre piadoso, temeroso de Dios, que intercedía por sus hijos. Segundo rol de un sacerdote a la luz de la Escritura, para ir definiendo la función: un sacerdote tenía el rol de instruir y de enseñar, de transmitir la fe a la próxima generación, de dar los puntos de referencia. Y nosotros nos damos cuenta en Deuteronomio 6 que la Santa Shemá, Jehová nuestro Dios uno es, ama a Dios con todo tu corazón, y estas palabras que yo te he dado estarán sobre tu corazón y se las vas a enseñar a tus hijos al andar por el camino. Vale decir, el rol de un sacerdote es enseñar, y enseñamos por ejemplo y por precepto, no solo por lo que decimos, sino también por lo que hacemos, quizás más por lo que hacemos. Y otro de los roles del sacerdote es un rol que hoy día, como nadie quiere tener problemas con nadie, preferimos hacer vista gorda, preferimos hacernos los ciegos y los mudos, pero uno de los roles del sacerdote era reprender en amor. Y hubo un sacerdote que no cumplió su rol en la Biblia, quedó como un ejemplo y aprendemos de los ejemplos tristes. Elí hizo vista gorda con los errores de sus hijos, y fue un padre débil que no dijo lo que tenía que decir. Por lo tanto, creo que hoy día de un sacerdote que enseña, un sacerdote que intercede y que reprende en amor, creo que tenemos puntos de referencia para recuperar nuestro rol en el hogar. Buen punto, pastor, buen punto. Voy a añadir a eso para reforzar, y no, porque eso está perfecto, es sencillamente, vamos a actualizarlo también. Vamos a actualizar el sacerdocio, porque también hoy como padre y como esposo debo de sanar heridas. Listen, sanar heridas. Me explico. Te casaste, amas a tu esposa, pero tú te das cuenta que tu esposa fue abusada, tuvo problemas emocionales, sufre de depresión. Ahora, como sacerdote, tú tienes una súper responsabilidad, no solamente de traer la comida a la casa, no solamente de llevar y proteger, porque somos muy buenos, ¿ok? Y si hay algo que yo admiro en todos los caballeros, es que trabajamos a veces si tuviera 24 horas, trabajamos hasta 27 horas, ¿ves? Pero la parte más importante o de igual de importancia es sanar las heridas. Y cuando tú sanas las heridas, entonces tú le dices, mi amor, vamos a buscar ayuda profesional. No solamente le voy a decir, vete tú, porque muchas veces los hombres dicen, no, vete, yo te apoyo, vete, yo estoy trabajando. No, yo estoy hablándote que dentro del sacerdocio, que está perfecto, lo que dijo mi amigo Cancino, ahora lo estoy actualizando para este tiempo también, para que usted diga, patrón,
tengo que irme al mediodía porque voy a visitar y voy a estar con mi esposa, con un psiquiatra, y voy a estar en todo el proceso de ella. Y si los hijos también están sufriendo, usted va a hacer lo mismo, porque el rol principal de un buen sacerdote no solamente lo espiritual, sino también sanar heridas. Así que yo espero que si usted me está escuchando hoy, por favor, te lo ruego, en el nombre de Jesús, evalúa el estado emocional de tu esposa, evalúa el estado emocional de tus hijos. A veces hay crisis en un hogar y para el hombre no está pasando nada. Así que seguimos con la pregunta y ahora venimos con el doctor Balabarca. Gracias, Pastor Felipe. Mira, primero tienes que identificarte. Tienes que asumir que tú eres el sacerdote. Ya no eres el joven soltero. Estás casado. Y ya no tienes pues la licencia que tenías de soltero cuando llegabas a la hora que querías, veías la tele, te conectabas a tu teléfono, ya no. Tú me vas a decir, pero pastor, eso no es muy fácil. Yo sé. 1 Corintios 16:13 dice, velad, estad firmes en la fe. Pórtate varonilmente. Varonilmente es diferente a ser el macho latino. Varonilmente es que te esfuerces. Qué bonito es actuar como hombre. Y otra cosa muy diferente es sostener de manera diaria y continua la conducta de un varón. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Primero, identifícate, acéptate. Yo soy el jefe de casa. Yo tengo que poner las cosas en orden, en amor. Segundo, no te compares. No te compares. Tu personalidad es diferente. Tu manera de liderar es diferente. Lo primero que tienes que hacer es autorrecuperarte para el Señor. Ve a Jesús como estás. Dile, ¿sabes qué, Señor? Siento que hasta ahora he sido un mal padre. Siento que hasta ahora, si es que así hubiera sido, he sido un mal esposo. Señor, por favor, ayúdame, cámbiame. Eso, sobre todo, empieza con esa parte. Como dijo el pastor Arturo, quizás no has tenido un buen modelo de padre. Tienes que aprender. Ve a Jesús así como estás. Uniéndome al comentario del pastor Cancino, conviértete en el sacerdote. Sana las heridas, como dijo el pastor Felipe. Intercede por tus hijos. Reprende, no te hagas de la vista gorda. Pastor, pero voy a perder el cariño de mis hijos. Tú no tienes que ser necesariamente siempre el amigo de tus hijos. Ellos necesitan también un juez. Y ese es tu rol. Así que no te compares. Que no te defina el que tus hijos te digan, papá, eres un mal padre. No. Termino con esto, mi querido pastor Andino. Hay un complejo que se llama el complejo de David. Cuando David no reprendió a Absalón, Absalón hizo lo que quiso, se perdió. Y David decía, ¿cómo le voy a llamar la atención a Absalón si yo he sido peor que él? Ya no se trata de ti ahora, se trata de tus hijos, se trata de ellos. Tú pasas a un segundo plano, ahora se trata de que tú seas la voz de Dios para ellos. Imperfecto, limitado, sí, pero que vas todos los días a Dios para que el Señor te defina, para que Él, a través de su palabra, te defina. Gracias, pastor. Así que estamos hablando de reconocer, dijo el pastor Balabarca, y dentro de eso también debemos no identificar solamente, sino, reconocer. Como profesionales, no solamente como pastores, profesionales, cuando llega un cliente, si la persona dice que él no tiene problema, no se puede hacer nada. Que tú, lo primero que reconoces, diste tu sacerdocio. Si usted lo reconoce, eso es el paso, porque pudiéramos estar hablando nosotros como pastores muchas cosas para orientar, pero de nada serviría si usted no puede reconocer, ¿ok? Que usted ha perdido el sacerdocio, y en segundo lugar, que dentro del problema, usted no es el problema central, pero dentro del problema usted es parte de él, ¿ok? Así que muchas veces nosotros los caballeros siempre decimos, ok, es que el problema es mi esposa, el problema es mis hijos, el problema es fulano, el problema es la iglesia. Y sí, puede ser que todo eso sea el problema, pero qué bueno para poder orientar y ayudar a alguien
necesitamos entonces reconocer que yo soy parte de este problema y de esa forma entonces Dios nos podrá ayudar. Así que la segunda pregunta rapidito es, ¿cómo podemos entonces construir? ¿Ve? ¿Cómo podemos construir y levantar un hogar? ¿Ok? Hoy entendí que estamos perdidos, que aún como líder de iglesia no lo estamos haciendo bien. Entonces, ¿cómo pudiéramos construir este asunto y poder hacer algo para... No sé quién quiere comenzar. No todo a la vez. Me parece que el doctor Iván está listo con una respuesta. Mi amigo, mi amiga, para nosotros reconstruir, recuerda lo que dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7 nos da, hay muchos textos clave, hay mucha riqueza en la Biblia, pero nos da cierta luz. Dice, vosotros maridos. La palabra marido viene del griego andros, que significa varón formado, y un varón formado generalmente en nuestra época, como dice nuestro pastor Felipe, contemporizando el contenido, pues va más allá de los 20 años. Incluso hasta más, porque estamos viviendo una Peter pandemia, la gente no quiere madurar. Igualmente vivir con ella sabiamente, la palabra sabia, algunos dirán, es una sola palabra griega. No, hay varias palabras griegas que se pueden traducir como sabia, pero lo que se utiliza acá es la palabra gnosis, que significa conocimiento profundo. Dice, ustedes, hombres formados, vivid con ellas haciendo uso de gnosis. O sea, conócela profundamente, estudia a tu esposa. Eso es parte, mi querido pastor, no queremos, apenas queremos tocar solo un aspecto de esto, para que nuestros colegas también abunden. Nosotros necesitamos conocer nuestro hogar, conocer a nuestra esposa, conocer cómo funciona. ¿Para qué? Para que sepamos el momento adecuado y exacto para poder ministrarla. Hay mujeres de carácter firme, de carácter fuerte, concretas, saben hacia dónde van. Y de pronto, cuando la edad va avanzando, se vuelven cada vez más firmes y más profundas. Tú tienes que saber también. Hay mujeres que son dóciles, son lindas, son como un vaso frágil y necesitan también un tipo de sacerdote diferente. Entonces, si me permite el pastor, continúo con mi palabra reconocer. Primero, reconocerme que yo soy el sacerdote. Segundo, reconocer que Dios es el que quiere que yo lo presente a mi familia. Bueno, la verdad que ante lo que ha dicho el pastor Balabarca, ¿qué podemos decir? Yo quisiera invitarte a meditar en lo que dice el Salmo 128. Salmo 128 es el Salmo de la familia, que alberga grandes bendiciones para la esposa, para los hijos, pero que parten en un hogar donde hay un hombre que sabe quién es, un hombre de Dios. Y dice el Salmo 128, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que ande en sus caminos. Y luego, si tú lo lees, los 4 primeros versículos, te vas a dar cuenta que por qué es el Salmo de la familia. Pero parte con una bienaventuranza, cuando hay un hombre que teme a Jehová y que ande en sus caminos, porque como dijo en el seminario anterior, Dios ha dejado en la Escritura los puntos de referencia para aquellos que no hemos tenido un buen padre, para aquellos que no hemos tenido la figura paterna en el hogar. Pastor, pero ¿cómo ser un buen padre si yo no tuve padre? Tuve un padre alcohólico, violento. ¿Sabes por qué es importante la Escritura? Porque aquí están los puntos de referencia. Es ahí donde están los modelos. Entonces, yo quisiera decirle, hombre, ¿tú quieres ser un hombre de Dios? Busca a Dios. La búsqueda de Dios a través de la oración y el estudio de la palabra, porque están los puntos de referencia y la oración está para buscar la ayuda divina. La oración no es autoayuda, es verdadera ayuda. Si tú comienzas buscando a Dios, un hombre que busca a Dios verá la gloria de Dios. Pero cuando somos flacos en orar, cuando en nuestros hogares no se ora, cuando yo no oro, cuando yo no llevo a mi mujer a orar, flaquea todo. Y el segundo aspecto que quisiera destacar, después de la búsqueda de Dios, el segundo es estar presente.
Sabes que el sacerdocio, para poder ejercerlo, no se podía ejercer por internet. Para ejercerlo no se hacía por control remoto, se hacía estando presente. Y hoy día, lamentablemente, tenemos un mal de la cultura, ¿no? Podemos estar presente en carne, el cuerpo, pero estamos lejos, a kilómetros de distancia emocionalmente, porque estamos distraídos, porque estamos... Hay un pecado de hoy, el pecado de hoy se llama la procrastinación, que es el pecado de perder el tiempo en boberías, en cosas sin sentido, en tonterías. ¿Cuántas horas pasamos en esto y está nuestro hijo al lado? No es nuestro... Si queremos ser un sacerdote, tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a estar presente, no solo físicamente, sino emocionalmente. ¿Cuándo fue la última vez que saliste a jugar con tu hijo a la pelota? Cuando saliste a nadar con él. Hacer presencia presente. Muy bueno, buen punto. Pasto. Sí, no. Hay solamente para lo que ha dicho el pastor Cancino, ha hablado una definición espiritual muy profunda de la palabra que es andar. Lo ha dicho clarito, Es jolek, que es adáptate, camina, experimenta, fúndete con los caminos de Dios. Es lo que nos ha dicho el pastor. Y eso es la adaptación prima para ser buenos sacerdotes con nuestra familia. Bien, pastor Cancino. Pastor Jerónimo. Pastor Andino, yo veo la audiencia y por alguna razón me da la impresión que en estos momentos hay algunas damas escuchando por allí y preguntándose cómo yo puedo hacer para que mi esposo sea el sacerdote. Yo quisiera que mi esposo sea un sacerdote en la casa. Pero pastor, a mi esposo no le interesa ese asunto de ser sacerdote. Cuando se trata de fútbol, mi esposo está allí. Se trata de trabajo, se trata de comer, está allí. Pero se trata de algo espiritual y mi esposo queda atrás. Yo quisiera ayudarte con una pequeña fórmula. En primer lugar, debemos reconocer que hay una realidad particular que tú tienes en casa. Vivimos en un mundo en el que a veces tenemos imágenes y modelos ideales, pero la realidad es lo que tú tienes en casa. Dios puso a este hombre en casa y tú tienes que ministrar en la realidad que tú enfrentas en casa. Tienes que aceptar que tu esposo tiene sus virtudes y tiene sus debilidades. Y tienes que ayudarlo en esa realidad. Acepta la realidad que tú tienes. Quizás él sea miembro de la iglesia, pero aún no sea un hombre comprometido y tú quisieras que esté comprometido. Pero la realidad es que él todavía está muy lejos de eso. ¿Qué podrías hacer? Número 1, acepta la realidad. Número 2, aprendamos de aquellos que juegan fútbol. Seguro tú has escuchado de grandes jugadores que meten goles. No lo hacen solo. En muchas ocasiones es uno que arma el juego, que básicamente hace toda la jugada y solamente le da la pelota frente al arco y el jugador patea y celebra el gol y se lleva toda la gloria. Quizá ese puede ser tu rol como dama. No esperes que tu esposo haga absolutamente todo como sacerdote. Ayúdalo, facilítale el gol, arma tú la jugada y permite que él venga y tenga el honor y el privilegio de ver cómo toda la familia se acerca al Señor. Pero dale el privilegio de poder celebrar ese gol. Facilítale, quizá la personalidad no le ayude, quizá tú seas más de armas tomar y él sea un poco más pasivo para lo espiritual. Acepta la realidad, dale la jugada, ármale el juego y finalmente dale el lugar que le corresponde. Te voy a mencionar un secreto que a veces los varones no lo queremos revelar. El gran secreto es que los varones, los esposos, podemos ser muy, muy inseguros y sensibles. Y cada vez que alguna persona quiere tomar el lugar nuestro, nos podemos sentir incómodos. Dale el lugar como sacerdote. En el momento de comer, dale el lugar para que él como sacerdote tenga la oportunidad de dar la bendición. En el momento de hacer el culto, prepara tú una comida especial, un lugar especial, todo especial. Si no sabe orar, escríbele tú el texto que él pueda leer, sácale una copia para que él lo tenga listo, facilítale el ministerio de ser un sacerdote.
Y al final de todo esto, confía en que Dios tiene el tiempo para aquel sacerdote del hogar. Estoy seguro que el Señor te podrá dar sabiduría paso a paso para poder entender la fórmula necesaria que se aplica a tu realidad en tu familia. Amén. Muy buenos puntos que estamos tocando. Yo voy a añadir 2 elementos, porque estamos hablando de construcción, ¿ves? Y para construir, ¿qué yo necesito? Hablando literalmente de construir, ¿ok? Necesito la madera, necesito las herramientas, ¿sí? Las herramientas. Entonces, yo creo que para poder construir, después de reconocer, identificar y todo lo que hemos hablado, yo creo que una cosa importante es saber cuáles son las herramientas para construir aquello que debo de hacer. ¿Ve? Así que es lo que yo te animo. Y te animo, hombre, a que leas. Ahora mismo el pastor Jerónimo habló de algunos elementos que se encuentran en Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Si usted quiere un libro que pueda sanar, trabajar, construir ese libro. Y no me estoy ganando ni un centavo de la promoción, pero es que yo he podido comprobar que ese libro es de gran bendición. Recuerden, apúntalo. Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Y ahí usted podrá descubrir por qué los hombres son como son, porque las mujeres son como son. Y el segundo elemento, antes de entrar a la otra pregunta, es estructura. Hay algo importante, no solamente los hombres, y sigo la línea del pastor Jerónimo, le hablo a ti como dama, necesitamos estructura. Me explico así rapidito, ¿ok? Los latinos no tenemos estructura. Es decir, el lunes hago una cosa, pero el otro lunes hago otra cosa y el otro lunes otra cosa. Entonces, vamos variando cada semana según el mood, según el estado de ánimo. Pero tus hijos necesitan estructura, porque si yo estoy estructurado como hombre, yo voy a empezar a darle estructura a mis hijos. Es decir, si todos los lunes es movie night, es día de película, eso es sagrado. ¿Qué va a pasar? Si usted mantiene todos los lunes con película, el hijo va a decir, papá tiene palabra, papá cumple, papá me ama. Wow, los lunes son míos. Y usted está estructurando psicológicamente a su hijo para que cuando él crezca y se case, ¿qué usted cree que va a hacer? Va a crear una estructura que los lunes hacemos esto, los martes hacemos esto, los miércoles esto, porque todo ser humano necesita estructurarse. Entonces, ese es lo que mencionamos. Vamos a tener que extender un poquitito, aunque sea varios minutos más, David, pero vamos a entrar a la otra pregunta. ¿Por qué se le hace difícil? ¿Por qué se le hace difícil los cambios al hombre? ¿Ok? Fíjense en que, y sorry que lo tenga que decir, pero esto era del caballero y hay bastantes caballeros, qué bueno que hay bastantes caballeros, pero las damas están apoyando aquí 100%. Y en la iglesia, no sé qué está pasando, pero quien está tomando la delantera son quienes, son las damas también. Entonces, qué bueno que el sacerdote permita que las damas crezcan en la iglesia, que apoyemos las damas, pero también nosotros tomemos el rol de sacerdote. Y por eso yo pregunto ahora, ¿por qué es tan difícil? ¿Ok? ¿Por qué es tan difícil el cambio en un hombre? ¿Ok? Y esa es la pregunta que presento aquí en el panel. Balabarca. Puede que estemos frente a un caso de presencia de testosterona, pastor. Es decir, está visto que en las iglesias las mujeres son las que aparecen como líderes en mayor proporción, mientras que los varones, pues, cuando hacemos un estudio, los varones jóvenes son los que son menos proporción de líderes de varones jóvenes que de varones que ya pasan los 50 años. Generalmente los varones que están liderando en las iglesias pasan de 50 años. Algunos se han mantenido desde jóvenes, otros han empezado con su liderazgo posteriormente. Esto se puede ver, y se hizo un estudio, esto se puede ver a la presencia de la testosterona. Cuando están jóvenes, pues son más competitivos.
Y entonces, ¿qué pasó? El liderazgo en la casa, es que el esposo está no tanto pensando en competir con alguien como sacerdote, sino está pensando en competir para tener más trabajo, para tener mejor posición económica. Si es que hubiese una competencia de quién es mejor sacerdote de la casa, quizás ahí veríamos un repunte seguro. de los hombres en esta edad, pero cuando ya pasamos los 50 años, entonces 55 años la testosterona biológicamente, y eso le va a preocupar a algunos, pero no se preocupen, es normal, la testosterona tiende a dejar de secretarse y empiezan a secretarse más los estrógenos en el hombre. Recuerden que los varones tenemos XY. Entonces, ¿qué significa eso? Tenemos dos opciones, pastor. O nos volvemos unos hombres buenas gentes, no te esfuerces tanto, joven, disfruta la vida, más despacio, ¿no? Y los jóvenes nos dicen, como usted ya vivió, déjenos a nosotros. No, pero tranquilo, disfruta con tu familia. O nos podemos volver cascarrabias. Nos podemos volver así más distantes. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? La pregunta es simple. ¿Por qué? ¿Por qué nos resulta difícil? Porque estamos luchando contra una corriente natural. Nosotros necesitamos poner el sacerdocio como una prioridad. Y nosotros necesitamos volvernos competitivos como sacerdotes y necesitamos más marcos como este, en el que estamos siendo convocados los varones. Cuando pase la pandemia, vamos a estar ya más en face to face y ahí vamos a poder hablar. ¿Y usted cómo hace su culto? Bueno, la siguiente reunión cada uno va a decir cómo hace su culto y nos vamos a esforzar y vamos a hacer nuestra parte y de repente hasta empezamos a usar pañolencia en nuestros cultos los varones, quién sabe, pero pienso que eso sería una cosa que valdría la pena probar. Seguro. Y es buen punto también a nivel psicológico. Añádele a eso, y no vamos a entrar en eso, son los temperamentos. Muchas veces depende del temperamento, si eres sanguíneo, si eres flemático, si eres colérico, melancólico, y antes se hablaba de 9 combinaciones, ahora se están hablando de 16 combinaciones que usted puede tener en los temperamentos, y a veces también los cambios se hacen difícil aparte a lo que sea biológico, también pudiéramos leer el temperamento, pero hay muchas cosas más y quisiéramos que el pastor Cancino nos diga por qué el cambio tan difícil en el hombre, en nosotros los hombres. Ay, bueno, aparte de la testosterona, que es una carga tremenda, la verdad que adicional a eso tenemos algo que es peor que el virus, el coronavirus, que es el pecado. Romanos capítulo 7 nos habla de esa realidad que nos afectó, que nos infectó, y súmele a eso la carga hereditaria, adquirida, aprendida con los años del pecado. Definitivamente esto es una lucha espiritual. Pero a mí me encanta, y yo quisiera que podamos ver con optimismo, con el optimismo de la fe, que es posible el cambio. Amén. Cuando ustedes van y estudian el libro de Primera de Corintios, se van a dar cuenta que en Corintio el evangelio triunfó. Y uno dice, bueno, pero Corintio, una ciudad que está tan distante de lo que más conozco, lo más grande que conozco quizás es Seattle, Nueva York y todo, pero si el evangelio pudo triunfar en Corintio, puede triunfar en cualquier lugar. ¿Estás entendiendo? Si el evangelio pudo triunfar en Corintio, puede triunfar en cualquier lugar. Porque Corintio era una ciudad promiscua, era una ciudad hedonista, placentera, era una ciudad donde había una prostitución religiosa, era una ciudad donde habían todas las inconductas sexuales. Y cuando uno lee Corintios capítulo 6 se da cuenta que había las borracheras, la lascivia, hombres afeminados. Dice el apóstol, y esto erais vosotros. A mí me sorprende, uno diría que estas son conductas que se viven en el mundo, pero no. El poder del evangelio es capaz de transformar. Pero como decía mi colega, hay que reconocer que tenemos un virus, estamos afectados, infectados, pero hay que reconocer que hay poder en Dios, que si yo busco a Dios, es posible el cambio.
Muy bien, y hiciste el balance de lo espiritual, que creo que es la base importante. Y como yo dije ayer en mi podcast de YouTube, que a veces se trabaja a nivel espiritual. Ayer hablábamos de drogas y hay momentos donde el cambio, aunque Dios tiene poder, a veces se necesita lo psicológico, un tratamiento. Así que a veces se puede trabajar de diferentes formas, pero entendemos que lo espiritual es la base de todas las cosas. Y antes que venga el pastor Jerónimo, en el libro Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, dice algo clave, porque hay un título en ese libro que dice El hombre en la cueva. ¿Okay? La mujer procesa diferente. ¿Okay? Cuando mi mujer, hay alguna, veo estrés, yo la mando para el mall. Y allá ella compra, va a la peluquería, habló como las 6,000 o 7,000 palabras que le toca hablar. Cuando llega me dice, ay, mi amor, te amo tanto. Pero el hombre es bien distinto. El hombre se mete en una cueva. Y voy a tocar este párrafo que dice, cuando un marciano, que habla del hombre, se siente perturbado, nunca habla de lo que le está molestando. Nunca haría que otro marciano cargara con su problema, a menos que la asistencia de un amigo resultase necesaria para resolver el problema. Por el contrario, se toma muy silencioso, se mete en su cueva privada para pensar en su problema y meditar a fin de descubrir una solución. Cuando la encuentra, se siente mucho mejor y sale de la cueva. Así que ahora le hablo a las damas, por favor, cuando usted ve a su marido que no quiere hablar mucho, déjelo tranquilo. Quizás se metió en el cuarto. No, Lisa, no es problema con usted, es problema en su trabajo. Pero ellos se encierran tanto que cuando usted sabe que ya resolvió su situación, abre la puerta así y dice, ¿hay comida por ahí? Y usted dice, ya está saliendo de la cueva. Así que estoy dando unos elementos también psicológicos para que entendamos que no solamente es un problema espiritual, que es el pecado, un problema biológico, que es la testosterona, sino también un problema interno del hombre dentro del estuche de pecado también. Así que, Jerónimo. La pregunta es, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan desafiante esta situación de tener al varón como el sacerdote del hogar? Y yo honestamente considero que quizá nosotros como iglesia y nosotros como pastores tenemos un poquito de responsabilidad en el hecho de que sea tan difícil. Y sinceramente observo que necesitamos brindar más instrucción al reconocer al varón como el sacerdote del hogar. Como pastores, a menudo nosotros tenemos la imagen de ser el sacerdote. Nosotros somos los que hacemos la oración, nuestra llegada en una situación de emergencia es notable, oramos por los enfermos, pero a menudo pasamos por alto que el varón en su casa es el sacerdote y necesitamos brindar más instrucción al respecto. Necesitamos necesitamos más programas de estos, Pastor Felipe, sí, para poder instruir a nuestros varones, a nuestros líderes de hogar, que ellos tienen una responsabilidad especial. Nunca olvido, regresando hace muchos años atrás, cuando mi bebé era pequeño. Mi bebé tiene 17 años ahora, pero en esa época mi bebé tenía 3 años, 4 años. Y recuerdo que yo estaba conduciendo, estaba en Canadá en aquella época, y mi hijo estaba en ese asiento que está atrás, ese asiento que se pone allí, y yo tenía allí justo unos videos de la Biblia que él veía. De pronto, en una de las luces rojas, yo me detuve y él me dijo, papi, papi. Yo volteé a ver qué me quería decir, y de pronto me dijo algo que me sorprendió. Me dijo, papi, cuando yo tenga mis hijos, ellos van a ver solo videos de la Biblia, papi, solo videos de la Biblia. Y yo me quedé impresionado. ¿Quién les dijo a él cómo ser un papá? El tema es que él fue enseñado. Amén. Como iglesia debemos de instruir a nuestros padres cómo guiar a la familia. Y creo que programas como estos, pastor, tienen que multiplicarse. Debemos invertir tiempo en construir el altar familiar, guiando paso a paso a nuestros líderes, a nuestros sacerdotes en casa, a construir
un altar familiar y que ellos tomen la identidad como verdaderos sacerdotes. El tiempo ya corrió. Iba a comentar, sí, porque como quiera lo puedes decir, porque no vamos a cerrar aquí rápido. Queremos que cada uno de ellos dé un consejo, una orientación en estos momentos para cerrar este super panel, y recordando que falta otro tema más del pastor Bismarck Castillo. Viene una alabanza a continuación, y el pastor Silio, al igual que el pastor Brito, vamos a cerrar, y el pastor Cancino, vamos a cerrar con esta gran programación. Pero la pregunta sería, ¿qué consejo? Yo le diría, ¿qué consejo le pudiéramos dar a todos los caballeros y las damas, que hay bastante aquí? Puede incluir lo que va a decir. Bueno, ya que usted, pastor, ahí un consejo, la verdad que siento en mi corazón la necesidad de decir algo específico, aprovechando que hay muchas damas mirando. Cuando uno mira el relato bíblico, cada vez que Dios levantó a un gran hombre, Dios levantó primero a una gran mujer para ser su madre. Escuche bien esto, porque los sacerdotes se construyen, y se construyen desde tierna edad. Cada vez que Dios levantó un gran hombre para una gran obra, Dios levantó a una gran mujer para ser su madre. Amén. Y hoy día nos toca lidiar con esto, queridas hermanas. Y hermanos, quizás tenga que decir una frase que pueda ser criticada, pero no la digo en el machismo, sino la digo en este contexto. A veces la falta de hombres de Dios ha sido la falta de una mujer, de una madre en casa. Por eso que es tan importante los primeros años. Tú sabes, para que Samuel llegase a ser el hombre que fue, la madre hizo lo mejor que pudo los primeros años. Nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría para vivir dentro de la cultura de Cristo. Y a veces la cultura de Cristo es anticultura, ¿no? Anti lo que vemos habitual, que parece tan normal. Así que hago este paréntesis, hermanas, porque tenemos que hacerle un favor a los que vendrán. Y para hacer eso, una mujer en casa construye hombres de Dios. Amén. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pastor Balabarca y pastor Jerónimo. Mi amigo, no dejes tu vida espiritual al cómo te sientes. No dejes tu vida espiritual al me siento bien, me siento mal, me siento con ánimo, no. Recuerda, hay un dicho que reza así: el constante vence al brillante. ¿Qué debemos hacer? Ser constante en nuestros ejercicios espirituales. Lea su Biblia, conságrese a Dios cada mañana, ore, dé estudios bíblicos, dé estudios bíblicos, dé estudios bíblicos. ¿Qué más? Asista a la iglesia, asista a las reuniones. Y por último, siga siendo fiel en su mayordomía. Eso va a hacer que usted tenga más virilidad espiritual. Gracias, pastor Balabarca. Pastor Jerónimo. Quisiera por un momento hablar a las hermanas que están presentes. Sé que hay algunas allí presentes orando para que su esposo pueda ver la luz y pueda tomar autoridad como sacerdote en casa. Y recuerdo el pasaje de Éxodo 4, cuando Séfora vio el error de Moisés y tomó acción para poder obedecer la voz de Dios. Y yo quiero invitarlas, mis hermanas, a que ustedes puedan construir un sacerdote. Y usted dirá, pero es que mi esposo se fue, yo no tengo esposo. Es que mi esposo no me escucha, no me hace caso. No me refiero a su esposo. Me refiero a lo que acaba de mencionar el pastor Cancino, me refiero a sus hijos. Usted tiene la oportunidad de crear pequeños sacerdotes. La influencia que usted le dará a sus hijos va a construir los hombres del mañana. Un padre de Dios en el camino del Señor. Un líder de familia para el futuro. No se hace de modo inmediato. Usted lo está construyendo paso a paso. Así, usted está construyendo un sacerdote para el pueblo de Dios. Así que hemos dado final a este super panel, y yo añado y cierro con broche de oro diciéndote: lucha, no te rindas. Es posible que estemos hablándole
y me uno a Jerónimo, mujeres solas, no te rindas. ¿Okay? Tú eres el sacerdote en este momento. ¿Okay? Tienes problemas en el matrimonio, tienes crisis en el matrimonio, no te rindas. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto continúa. Ahora venimos con una alabanza para gloria y honra del Señor.